a la maternidad o paternidad responsable. ¿Qué control de natalidad, chiquillos, conocen ustedes? ¿Qué creen y que hace uno alusión cuando habla de controles de natalidad? ¿Qué es lo que usaríamos en este caso? ¿Qué es lo primero que se les viene ahí en la cabeza cuando uno dice que quiere tratar de controlar esto? De evitar un embarazo o cosas por el estilo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Ya no lo sabe la Lina y lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a identificar, chiquillos, que hay métodos naturales y artificiales para poder controlar la natalidad. Hay unos que tienen mayor o mejor efecto que otros, sí. Quizás hay algunos que son del gusto de ciertas personas y otros que no, también. Ya, y vamos a discutir, entre comillas, no que nos vamos a agarrar de las mechas, pero sí vamos a hablar sobre lo que consideran ustedes importante en relación a la maternidad y paternidad responsable. Chiquillos, ¿qué es lo que es un método anticonceptivo? ¿Qué dirían ustedes? Si yo les hiciera esta pregunta y lo tuviesen que definir, ¿cómo lo podrían definir? Protegerse para evitar embarazo. Ya, súper bien. ¿Y qué tipo de métodos anticonceptivos conocen ustedes? ¿Los condones, chicos? Ya, el condón, ¿cuál más? Una pastilla. Ya, ¿qué pastillas hablas tú? Pastilla anticonceptiva. ¿Ya? ¿No la pastilla esa del día después? ¿O sí? ¿O también te Algo así. referías? Ya. Ya, Vicente, vamos a estar atentos con el tiempo por si se te cae el internet. Esa cosa de cobre, sí, también. Ya hay varios métodos anticonceptivos que quizás hemos escuchado, hay algunos que son más modernos que otros, tienen más o mejores efectos también, pero ahí vamos a ir discutiendo y cuáles tenemos. Primero los vamos a definir entonces, y ahí yo les coloqué algunos de los que vamos a discutir, las píldoras, como decían ustedes, las inyecciones, los dispositivos intrauterinos, que ahí está lo que hablaba el Cristóbal que decía esas cosas como de cobre, sí. Un palito que se mete en el brazo también, que es como un chip, ¿ya? Que tiene que ver también con un método anticonceptivo. Ya cualquier forma de impedir, chiquillos, la fecundación o la concepción al mantener relaciones sexuales es un método anticonceptivo. Lo más común y los más utilizados a nivel mundial son las píldoras anticonceptivas, sobre todo por las mujeres por el tema de que también regulan lo que es el periodo menstrual, ¿ya? Que habíamos visto hacia el último módulo que habíamos trabajado. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los más utilizados. Y también hay métodos anticonceptivos que son naturales, que si ustedes van a un doctor no son muy recomendables, pero que hay gente que también los puede seguir. Pero no es malo, pero no son tan seguros como métodos artificiales. Y entonces para controlar la natalidad tenemos los métodos naturales y artificiales. Ya uno de los métodos naturales está basado en el ciclo menstrual de la mujer. Y los artificiales tienen que ver con las pastillas, como decían ustedes, esa cosita que decían los chiquillos que se colocaba en el brazo, ya la T de cobre, espermicida, etcétera, que tienen que ver con ya hechos por el hombre que impiden también en la fecundación. La idea es evitar un embarazo en este caso. Vamos a ver, chiquillos, que hay tres métodos que son naturales. Ya, algunos tienen quizás un nombre más extraño, por eso les digo, no son tan seguros. Pero sí son utilizadas por algunas mujeres que quizás quieren no tener el uso de hormonas, porque están en todo su derecho. Uno de esos se llama chiquillos Billing o Billing, como le quieran nombrar. Y acá tiene que ver con ese flujo que bota la mujer que se llama moco cervical. Y lo van observando y lo van mirando porque este cambia de color y de forma, entre comillas, como de textura, cuando la mujer está o no está en sus días fértiles, ¿ya? Cuando la mujer está en su día fértil, el líquido que bota la mujer, este flujo, es líquido, es más elástico y es de forma transparente. En cambio, si yo lo observo en los días que son no fértiles de la mujer, es de forma opaca, es denso, es pegajoso e incluso amarillo. Por lo tanto, una de las cosas que uno puede observar en este caso es este flujo que se llama moco cervical. Ya, por lo tanto, ahí habría que tener quizás un estudio más
más exhaustivo también de conocer el cuerpo, sobre todo el de las mujeres, tengamos la capacidad de conocer nuestros propios cuerpos. ¿Ya? También está la temperatura basal, ya que es una temperatura que las mujeres se van tomando la temperatura y se observa que cerca de los días de ovulación ya aumenta en 0,5 grados Celsius la temperatura del cuerpo. Ya, por lo tanto, ahí también podemos reconocer en el cuerpo de la mujer, si hacemos un calendario con temperaturas, que la temperatura va a aumentar en el periodo fértil. Recuerden que el periodo fértil abarcaba desde el día de la ovulación, 2 días antes y 2 días después. Eran aproximadamente 5 días de este periodo menstrual, lo que era el periodo fértil. Y finalmente tenemos el método del calendario, que se basa también en reconocer cuáles son los días fértiles e infértiles que tiene una mujer y en realizar abstinencia en el periodo donde la mujer está en sus días fértiles, donde tienen mayor probabilidad de quedar embarazada. Por lo tanto, hay abstinencia, no hay relaciones sexuales en ese caso. Y también podría ser un método natural en este caso para evitar el embarazo. Yo no sé si los conocían o quizás habían escuchado estos métodos naturales o no. ¿No? Veamos ahí qué dicen en el chat. No. Ya no son muy recomendables porque ¿qué pasa con una mujer que tiene quizás los periodos irregulares, ya que no son 28 días, o si son 28 días, a lo mejor el otro mes son 30, entonces igual hay que hacer ahí un estudio como más exhaustivo de los periodos menstruales. Ya los métodos artificiales son los que uno suele conocer, y cuando uno habla de anticonceptivo de forma artificial, lo primero que se les viene a la cabeza, como bien respondieron ustedes, son las pastillas anticonceptivas o las píldoras anticonceptivas. Lo primero que uno suele pensar, pero hay mucho más que eso. Entonces tenemos en este caso los anticonceptivos orales o las píldoras, ¿ya? Que están compuestas de hormonas que son semejantes a las que produce la mujer. La gracia es tomar estas pastillas a diario. Si bien hay pastillas que duran 28 días, hay otras que duran 21, con una semana de descanso. Ya la gracia es inhibir en este caso la ovulación. Yo creo que estas imágenes sí las conocía. Ya hay pastillas de 21, como les decía yo, con una semana de libre, ya que esa semana se supone es donde va a llegar el periodo menstrual en la mujer, el sangrado. Y después comenzaría de nuevo con de nueva caja o tira de pastillas, como lo quieran nombrar. ¿No? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Me dicen sí o no? Sí. Ya. Esas son las que más conoce uno. Profesora, Dígame, tío. una consulta más que nada como información general. Veo que todos los métodos anticonceptivos que usted nombra, aparte del preservativo, ¿cierto? El uso del condón, la mayoría son métodos anticonceptivos que que usan las mujeres. Sí, ¿Hay tío. algún tipo de método anticonceptivo que pueda, en este caso, hacerlo el varón? Me refiero a farmacológico u otro. Farmacológico, tío, yo sé que hasta el momento, así como solo es el uso del condón, está en un estudio unas píldoras, porque el otro es la vasectomía. Ya, pero la vasectomía ya estamos hablando de una operación y de que es un proceso quirúrgico el reversirlo. Pero está la Claro, no, vasectomía como opción también. indudablemente, claro. O sea, la vasectomía es como lo último que uno podría hacer, ¿cierto? En Sí, cuanto a pero antes de eso anticonceptivo. no, yo he averiguado, tío, y no hay por lo menos asociados así como de pastillas o inyecciones al hombre. Solo asociados a la mujer hasta el momento. Ah, ok. Qué injusto en todo. Sí. No, y también el tema de las operaciones, porque un hombre se puede hacer la vasectomía y cuando quiera, en cambio la mujer muchas veces hay que solicitar, no sé, edad o cantidad de hijos. Mi mamá dice que inclusive en la época de ella pedían hasta autorización del marido. Sí, eso es cierto. Yo recuerdo también en haberlo escuchado familiarmente que, claro, que existía eso de que le pedían permiso al marido para someter algún tipo de operación. Sí, mi mamá dice que a mi papá le preguntaron si él estaba seguro que no quería más hijos. No, como que pasaron por delante de mi mamá y no preguntaron cómo era el cuerpo de ella, sino que le preguntaron a mi papá si estaba como en su decisión no tener más hijos. Ah, esos son pensamientos de hace 100 años atrás. Sí, mi hermano chico tiene 27 años. Hace 27 años atrás, creo que todavía sigue por lo menos. No, no estoy segura, pero hay algunas personas que dicen que aún está como
ese pensamiento en el sistema. Mal. Bueno. Chiquillos, también tenemos uno que es el anillo vaginal, ya que es aproximadamente un plástico de 5 centímetros de diámetro. También contiene hormonas similares a la píldora. Ya lo que sí se hace con este anillo vaginal es que se introduce en la vagina de a los 5 y 7 días de comenzar el ciclo. ¿Ya? Y se deja durante 21 días aproximadamente y luego se retira. Ya se descansa, similar a como lo hacíamos con las pastillas, y luego se vuelve a insertar otro. También sería en este caso de uso mensual. Por lo tanto, ahí también tenemos el anillo vaginal. Sigue siendo más conocida y como más fáciles de utilizar las pastillas anticonceptivas. También ahora, hace poco, también está como el hecho de los parches chiquillos que son anticonceptivos, que es un cuadradito de algo así de 4,5 a 5 centímetros, ¿ya? Que tiene 1 milímetro de grosor y que se coloca en la piel en diferentes partes. Hay mujeres que lo usan en los hombros, en el pecho, en la espalda. Y este parche lo que tiene también son hormonas que se van soltando. Estas hormonas las absorbe la piel y funcionan muy similar a cómo funciona en este caso una píldora anticonceptiva. Y los efectos acá, no hay muchos efectos secundarios, por eso les digo, funciona muy similar a lo que funcionan las píldoras anticonceptivas. Y a la mujer que no quiere que se le olviden quizás las pastillas, igual es un método anticonceptivo quizás confiable en ese caso. Ya tenemos anticonceptivos que son hormonales, las inyecciones, ya que se inyectan, que actúan similar a lo que hace una píldora, que también son inyecciones de tipo mensual, que agregan esta cantidad de hormonas y que funciona también inhibiendo el tema de la concepción o la fecundación. Ya, pero se inyectan en este caso, no se toman a diario como lo harían las pastillas. Aquí está lo que decían en el chat. Es como una cosita que se pone en el brazo, decían. Esta cosita es un implante subdérmico, ya así como un chip, que se coloca en el brazo, que contiene también hormona que se va liberando lentamente. La gracia es hacer que tenga un efecto anticonceptivo, ya que no se produzca la concepción. Dura aproximadamente uno de estos implantes, chiquillos, 3 años. Ya todos los implantes o todo lo que nosotros hemos hablado, muchos de esos chiquillos están en sistemas públicos, en sistemas donde ustedes no tienen que pagar y pueden ir a hablar ahí con las matronas o el ginecólogo de turno y pedir ya sea los condones los hombres o algún tipo de anticonceptivo en las mujeres en ese caso. Y ahí también tiene, al igual que las píldoras, un 99, dígame. Yo tenía problemas de internet, por eso se me desconectó. Ya hijo, no importa. Ya. Estamos en el internet, pero sí colóquese ahora ahí. Por el chat mejor esas cositas, pero estamos ok, no te preocupes. El chiquillo en este caso también tiene una efectividad aproximada a un 99,9%. También hay un método anticonceptivo, por eso les preguntaba en un comienzo a quién me respondió por las pastillas, que está la famosa pastilla del día después, que es un anticonceptivo hormonal de emergencia, que se utiliza o se puede utilizar dentro de las 3 de las primeras horas después de la relación sexual sin protección, hasta un plazo máximo de 72 horas post relación sexual. Ya la gracia es inhibir el tema ahí de la concepción. Pero ojo con esto porque hemos hablado de varios métodos, pero hasta el momento no hemos llegado a ningún método que tenga o que prevengan ciertas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Si bien podemos evitar un hijo, pero no con los métodos que hemos nombrado, hasta el momento no vamos a evitar el hecho de que quizás haya alguna enfermedad de transmisión sexual y dentro de esas también está el VIH o SIDA, ya que es una de las más conocidas o más comunes, pero existen un montón también de otras enfermedades chiquillas. Ya aquí está esa cosa que decía el Cristóbal, que era esa cosa como cobre, ya, era una T de cobre, que es un dispositivo que se implanta o que se coloca ahí dentro del útero. Ya la gracia también es acá impedir o dificultar el paso de los espermatozoides. Entonces esta T de cobre no deja que pasen los espermatozoides y que lleguen al contacto con el ovocito como los veíamos antes,
para que se produzca este proceso de fecundación. ¿Ya? Muchas mujeres, muchas mamás que quizás han tenido partos normales posparto, optan por este método anticonceptivo. ¿Ya? Yo creo que si les preguntan a su mamá, quizás más de alguna de sus mamás utiliza o quizás utilizó un método anticonceptivo como este. Ya aquí está el preservativo masculino o el famoso condón, ya que generalmente están hechos de látex. Ya, ahí yo creo que más de alguno los ha visto. Ya, ahí este se coloca cuando el pene tiene erección. Ojo con esto acá, y lo fundamental, chiquillo, más allá de que sirva como método anticonceptivo, también el condón es un muy buen aliado para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Ya, yo he escuchado gente, y no estamos hablando de gente que quizás no tenga recursos, estamos hablando muchas veces, a veces de gente profesional, y dicen, no, basta con que la mujer tome pastillas. No, no basta con que la mujer quizás tome pastillas, sino que si quieren prevenir una enfermedad de transmisión sexual, el condón es fundamental en este caso porque previene eso, ya ayuda para la prevención anticonceptiva, pero también para evitar infecciones de transmisión sexual. También, chiquillos, hay un preservativo quizás menos conocido, ya, pero es el preservativo femenino, ya que también es una funda de látex muy similar a la del condón del hombre, que se introduce en la vagina de la mujer y la cubre, evitando en este caso que lleguen los espermatozoides hacia el encuentro con el ovocito. También en este caso el condón o preservativo femenino evita que se produzca en este caso la fecundación y también evita que se produzca también, chiquillos, enfermedades de transmisión sexual. Así que ojo con eso. Ya hay diafragma también, que son métodos anticonceptivos que también en este caso se consideran métodos anticonceptivos como artificiales. Déjenme aquí avanzar, espérenme un cachito. Chiquillos, la gracia del diafragma es un disco así como de látex o silicona que se coloca en el cuello del útero. Ya que hace en el cuello del útero, chiquillos, este diafragma impide que los espermatozoides lleguen al encuentro con el ovocito. Ya, no deja ahí, bloquea el paso del semen hacia el encuentro con los ovocitos. Ya, acá yo no sé si habían escuchado quizás hablar de algo que se llama espermicida, que es como similar ahí a un gel. Ya, estas sustancias, chiquillos, un espermicida son sustancias químicas, ya, que destruyen los espermatozoides. Entonces, impiden, así lo habían escuchado, qué bueno, impiden que se puedan encontrar estos espermatozoides con los ovocitos. Ya es un tipo, yo ahí les puse una imagen que aparece en internet, una imagen así como asociada a un gel, ¿ya? Acorta también la vida de los espermatozoides e impide que se muevan también. Ya generalmente se utiliza minutos antes de la relación sexual para que ya la vagina quede con este espermicida. Ya hay en forma de óvulos y hay en forma de como cremas o cosas por el estilo. ¿Nunca habían escuchado esto? Ya los óvulos, chiquillos, son como unos supositorios, así si los quieren visualizar, que se colocarían en este caso en el interior de la vagina cumpliendo esta función, cumpliendo el hecho de que destruyan los espermatozoides y que no lleguen a la fecundación. Me conocieron algo nuevo hoy día, porque el resto, muchas de las otras cosas uno las asocia. Ya también hay un método anticonceptivo que se llama ligadura de trompas. Yo creo que más de alguna de sus madres se ligó las trompas o escucharon quizás alguna tía, alguna de sus abuelas hablar de la ligadura de trompas. ¿Qué creen que pasa con la ligadura de trompas? ¿Por qué sería un método anticonceptivo? ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? Ya, chiquillos, acá en el... Ah, porque no deja que pase nada, sí, porque los ovocitos no llegan al útero, súper bien, Cristóbal.
Ya impiden en este caso que los ovocitos lleguen ahí al útero y que se produzca el encuentro del ovocito con el espermatozoide. Hay mujeres que se ligan las trompas, como que se las amarran, y que puede ser en cierta parte, a veces no, pero puede ser reversible este método. Hay mujeres que se operaron quizás muy, muy jóvenes y después de un cierto tiempo se arrepienten y quieren volver a tener un hijo, se pueden volver a operar. Se pueden desligar, sí, hay algunas trompas que también se regeneran. Ya si se pueden regenerar también, hay casos de todo. Ya o simplemente hay gente que se las liga y otras que se cortan las trompas de falopio. Entonces ahí ya no hay opción de quizás tener otro bebé, pero también es un método anticonceptivo. Ojo con este método anticonceptivo, que es lo que hablábamos con el tío al comienzo, ¿ya? Este método anticonceptivo lo pueden tomar las mujeres, pero la mayoría de los doctores, sobre todo en el sistema público, chiquillos, exigen, no sé actualmente, pero hasta hace un par de años atrás exigían que la mujer tuviera por lo menos 30 años y a lo menos 2 hijos. A la diferencia de la vasectomía, que un hombre va, paga un tratamiento particular, se hace la vasectomía, tenga o no tenga hijos. Así que igual ahí hay un poco como de desventaja hacia la mujer, ¿ya? Debe ser Muchas, por algún tema legal, profesora. Me da la impresión que a lo mejor los médicos piden autorización, claro, porque como no es reversible en algunos casos, ¿cierto? sí, Es porque, claro, porque alguna de las mujeres que se sometió, ¿cierto?, a esta operación quisiera volver a tener un hijo. Entonces, o me da la impresión quizás, que debe ser por o un a lo tema legal. mejor, sí, o quizás hay algunas, me da la impresión quizás no ahora, pero a lo mejor en ese tiempo atrás también quizás iban obligadas, también puede También, ser, claro, sí, también es eso. Sí, también podría ser, también se me ocurre que puede ir por esa parte. claramente, claramente. Lo que pasa es que el útero te sirve para fecundar una nueva vida, ¿ya? No sé si lo venderán, si uno en internet puede encontrar un montón de cosas, pero hay otros países que las mujeres tienen la capacidad de elegir, ¿ya? Pueden tener uno o dos hijos y después pueden sacarse el útero. ¿Por qué? Porque la matriz del útero les sirve o para generar una nueva vida o para producir a futuro cáncer, ¿ya? Como que si ustedes le preguntan al ginecólogo no tiene mayor opción que eso, pero no les perjudica en nada. Si les dejan ahí los ovarios, que son los que producen las hormonas, chiquillas, no había problema con que se pudieran extraer el útero. Igual que mujeres que, no sé si acá no se da en Chile, pero en otros países que arrendan su útero, ya que tienen, sufren todo ese periodo del embarazo, todo, y después entregan a los bebés, que se llaman como vientres de alquiler. No sé si han escuchado. Profesora, sin entrar en detalles, en algún momento se nos ofreció la posibilidad de lo que usted menciona, ¿Ves? hace años atrás, sí, Sí. así Sí, es. acá en Chile hasta el momento es ilegal, pero en otros países como lo encuentran ahí como no es ilegal. Algunas mujeres también lo Brasil, encuentran. en Brasil es legal. Sí, sí, también sabía que en Brasil era legal. Y también se ve, como dice la José, en las novelas, po. Sobre todo en las novelas así como de otros Claro, sí, países se ve. claro que sí. Ya, chiquillos, y llegamos finalmente a la vasectomía, que era lo que hablábamos con el tío también en un comienzo, que tiene que ver con cortar, ¿ya? O cauterizar, que es como quemar, chiquillos, cortar y quemar, así como para que se imaginen lo que es cauterizar, en los conductos deferentes, haciendo que no salgan desde ese conducto los espermatozoides. Entonces, al final, de esta manera, lo que va a expulsar el hombre en la eyaculación es solo líquido seminal, no va a tener espermatozoides, sino que simplemente va a ser un líquido. Por lo tanto, ahí no va a producir. Ah, ya. Sí, José, puede ser en ese caso que era ilegal. Cuando usted dice, profesora, que se cauterizan en este caso los conductos, hablan de una cauterización con láser, ¿cierto? Esto es una cirugía que por lo No, general es mire, yo conozco indolora. gente que se ha hecho esto y es una cirugía, pero una cirugía ambulatoria. Wow, Como muy, muy cortita, así como de estar en la mañana en la clínica en ayuna y después de almuerzo están de alta. Y se ya. puede O hacer por sea, sistema PAD sin problema. o sea que estamos hablando de que no es algo tan difícil de hacer, o sea que el hombre, en este caso el varón, podría hacerlo. Sí, el varón pues lo puede hacer. Yo conozco varias personas varios hombres que lo han hecho y van, se hacen unos exámenes previos, todos los exámenes que rige porque igual es una operación. Y ¿Ya? de ahí los meten a pabellón y los citan así como muy tempranito y ya al mediodía
A lo más hay algunas clínicas, dependiendo como del programa que tengan, que los pueden dejar ese día y van de alta al otro día. Pero por un programa PAD el hombre puede ir y hacerse la operación sin ningún problema. Fantástico, en el día, en un rato, súper bien. Sí. Ya, chiquillos, entonces ese es el último. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Ya la vasectomía, acuérdense que también acá es reversible. Ya dicen que mientras más tiempo pasa, cuesta más que sea reversible, pero sí tiene un porcentaje de probabilidad que se pueda revertir lo que es la vasectomía. Ahora vamos a hablar y vamos a hacer una actividad de algunas métodos anticonceptivos. También, chiquillos, no sé si ustedes han escuchado hablar que de un método anticonceptivo que no es seguro, ya que se llama coito interrumpido o el tema de interrumpir la relación, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso? Que el hombre no eyacula dentro de la vagina de la mujer, sino que lo hace fuera. Ya no es un método seguro. ¿Por qué? Porque previo a la eyaculación el hombre igual bota un tipo de líquido que contiene, en menor cantidad, pero contiene espermatozoides. Entonces esto no sería un método anticonceptivo seguro. Puede ser, sí, pero no es un método anticonceptivo seguro porque igual, antes de expulsar el semen, ya también hay un líquido que puede contener, en este caso, espermatozoides. Ya miren, veamos acá. Tenemos 4 métodos anticonceptivos que yo elegí. Vamos a ver si son naturales o artificiales los primeros, y después los vamos a describir. El calendario, ¿qué método era, natural o artificial? Ya, Natural. súper bien. Espérenme ahí, déjenme. Pueden encender sus micrófonos, por favor. No toda la respuesta la puede responder un solo compañero. Recuerden encender sus micrófonos. Ya, ¿y el espermicida qué es lo que era? Artificial. Ya, súper bien. Y el tema de tomar la temperatura basal, de hacer como ver si aumenta la temperatura para ver los días fértiles. Natural. Natural. No, después si quieres lo copia en el cuaderno, pero como no hay que mandarlo al IRMI, hasta ahí como que se acuerda de lo que vimos nomás. Que me preguntaban por chat. Acá, déjenme escribir. ¿Ya? ¿Y el condón o preservativo? Artificial. Ya, súper bien. ¿Cómo podríamos describir el método del calendario? ¿Qué características tenía? ¿Qué mirábamos ahí en el calendario para que fuese en este caso un método anticonceptivo? ¿Qué tendríamos que fijarnos? Calcula los días fértiles de la mujer para evitar el embarazo. Sí, entonces habría que ver ahí como los días fértiles. Acuérdense que en este caso de los días fértiles de la mujer se utilizan el método del calendario, que es un método natural. Deberían tener en este caso periodo de abstinencia, ya no tener relaciones sexuales en esos días para evitar ahí un embarazo. ¿Qué función cumplía el espermicida? ¿Qué hacía con los espermatozoides? ¿Los dejaba vivir o los mataba? Matado. Mataba. Y no lo dejaba moverse. No los dejaba moverse, ¿cierto? Profe, Dígame. si dice mata espermatozoides, ¿es porque los espermatozoides están vivos o no? Sí, pues tienen la capacidad como de, entre comillas, como de tener vida, de moverse así libremente. Pues entonces como que al matarlos no permite que se muevan, entonces no llegaba ahí al lugar donde íbamos. Sí, como que Es tienen... acuérdate que es una carrera donde van millones de espermatozoides tratando de conseguir cierto fecundar el óvulo y se van moviendo Se van rápidamente. moviendo. Entonces sí podríamos decir, como bien dice el tío Pablo, que tienen ahí vida. Sí, tienen vida. Me hace recordar hace atrás una canción que había de un grupo chileno que se llamaba Hacia lo Busol y contaba la historia, ¿cierto?, de los espermatozoides que iban en busca de ese óvulo para fecundar. Sí. Ahora hay varios estudios que dicen que es el óvulo femenino quien decide qué espermatozoide la fecunda. Eso, yo leí varios de esos reportajes. No Sí, sé yo qué. también lo he leído, que es Sí, bastante selectivo en ese sentido. Sí. sí, es como súper selectivo, es como la mujer quien decide, no es como el espermatozoide que llega.
Es por eso que dice que el mejor es el que llega, o sea, el mejor es el que es elegido. Sí. Antes estaba un juego de moda, dice la José, que trataba de eso, de una carrera de espermatozoides. Mira, ese no lo sabía, José. No lo sabía tampoco. Ya, chiquillos, y la temperatura basal. Espérenme que ahí me pasé en un cachito. ¿Qué trataba la temperatura basal? ¿Qué pasaba con la temperatura de la mujer en este caso? Si yo la tomaba, tenía que ir aumentando o disminuyendo para saber si estaba en los días fértiles. Aumentando. Aumentar. Súper bien. Entonces aquí vas a medir la temperatura y que ésta pueda aumentar. ¿Ya? Y el condón o preservativo masculino, ¿en qué funcionaba? ¿De qué forma era? No los dejaba llegar. Sí, porque no los dejaba llegar. Recuerden que ahí bloquea, porque el tema, en este caso, la eyaculación queda dentro del preservativo. También lo podríamos decir que acá es una funda de látex que impide en este caso que los espermatozoides lleguen al ovocito. Recuerden que también es fundamental, que lo vamos a ver en la próxima clase, el uso del preservativo, chiquillos, para, sí, tiene un 97% de probabilidad junto con los anticonceptivos, ahí harían una mezcla perfecta si esa pareja ya no quiere tener hijos. Y también impide el tema de la transmisión de enfermedades, ya de enfermedades de transmisión sexual. Para eso es fundamental, chiquillos, el uso del condón. A menos que se rompan, sí, tiene toda la razón, Cristóbal. Ya, y por último, chiquillos, vamos a hablar. Yo les coloqué solo una imagen, la gracia es que podamos ahí discutir, quizás ver qué creen ustedes qué pasa o qué factores creen ustedes que influyen en una maternidad o paternidad responsable. ¿Qué es para ustedes, chiquillos, o qué sería a futuro ser padres o ser madres de forma responsable? ¿Ustedes creen en la actualidad que están capacitados para ser padres y madres de forma responsable? Con todo lo que eso conlleva. No. ¿Cuándo creen ustedes que sería una edad ideal? ¿Por qué el Julián dice algo? Ya como a los 30 puede ser, sí, hay mujeres que son, o que fuimos mamás más jóvenes, también puede ser. ¿Ya ustedes tienen papás más jóvenes o papás mayores? ¿Qué edad tienen en promedio más o menos sus papás? Ya, 36, joven tu mamá, Liney. 39, sí, está bien. 30, 40, sí. Ya, chiquillos, la gracia de entender el tema, la José también dice, mi papá también tiene como la misma edad. Pucha, Julián dice que no se sabe la edad concreta de la mamá. Ya, chiquillos, acá si bien conocemos los métodos anticonceptivos, sabemos que pueden evitar embarazo, también sabemos que existen los sistemas públicos, los consultorios, independientes ahí del sistema de salud que ustedes puedan tener, se pueden acercar a un consultorio y solicitar condones o también solicitar una consulta para que los pueda ver una matrona si quieren tomar pastillas. La gracia es que sepan que la edad que tienen ustedes no están todavía capacitados de forma emocional para poder tener un hijo. ¿Ya? Tener un hijo, chiquillos, implica tener responsabilidad, no solo tener la guagua, el baby shower, darle leche y mudarlo, ¿ya? No es solo eso, es una responsabilidad, es un ser que depende de uno. Así que si cuando decidan ser padres tienen que tratar de estar lo más maduros posibles y también aprovechar ese momento. Quizás a veces es único, hay muchas parejas que pueden tener el primer hijo como si nada y después les cuesta mucho, o hay quizás parejas que tienen muchos hijos, independiente de eso, ahora no está tan bien la edad, ya no tienen la capacidad emocional, tampoco monetaria, pues imagínense ustedes en séptimo básico, tuviesen ahí que estar teniendo un hijo, criando, trabajando, todo lo que implica eso. ¿Ya? Ya, chiquillos, así que esa era mi clase, alguna duda, consulta, pregunta, yo dejo ahí de compartir mi pantalla.